Aquí es importante el intervencionismo coronario, qué utilizar, ¿sí? Hay veces que desde afuera de sala, para algunas veces es muy fácil poder opinar, decir, bueno, que se utilice heparina de bajo peso molecular, que se utilice heparina no fraccionada. El problema es cuando se está en sala y se tiene alguna complicación, el único responsable, el único que toma decisiones es el operador, ¿sí? Y es el que tiene que tomar las decisiones. Sabemos que la heparina de bajo peso molecular no revierte completamente con protamina, que no existe un monitoreo estándar, que un nivel óptimo de anticoagulación durante el procedimiento no se ha establecido. De hecho, se dice que si está en las primeras 8 horas se puede trabajar sin problema, pero si ya está a las 8 horas o adelante hay que utilizar un tercio más de la dosis, incluso pasarlo por vía intravenosa. Y la de bajo peso molecular, la de heparina no fraccionada, perdón, tiene bajo costo, sabemos que revierte completamente con protamina y lo podemos monitorear con el ACT. ¿Por qué es importante esto? Porque ha habido casos en los cuales se presenta algún problema, alguna perforación coronaria, algún problema de sangrado importante y no se tiene realmente cómo manejar adecuadamente al paciente. En cuanto a la enoxaparina, sabemos que se puede administrar por vía subcutánea dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, sin necesidad de dosis adicional, como les mencionaba, si se efectúa entre las primeras 8 horas sin intervencionismo. Se puede dar un bolo adicional de 0.3 miligramos por kilo si se efectúa entre 8 y 12 horas. Y se debe de disminuir en pacientes con insuficiencia renal severa. De hecho, dice que está contraindicada cuando la depuración de creatinina está por abajo de 30. En algunos casos, en algunos artículos, reportan que las heparinas de bajo molecular se han establecido como de primera elección de tratamiento de estos cuadros, ¿sí? Y numerosas evidencias sugieren que puede suplantar a la no fraccionada como anticoagulante en el marco del intervencionismo y en el infarto agudo con elevación del ST. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? De que muchos de los hemodinamistas no lo han aceptado todavía. ¿Por qué? Porque el hemodinamista tiene un instinto saludable del intervencionista que debe ser apoyado, número uno. Y en muchos casos se asocian con complejidades que permiten el trust me, cree en mí, filosofía que puede ser más apropiada para la fase no invasiva del manejo de estos síndromes coronarios agudos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos casos? Trombos persistentes, terapia lítica reciente, deseo de evitar los inhibidores de la glicoproteína. ¿Sí? Lo que sí se sabe es que se requieren también más estudios clínicos acerca de la seguridad de estos agentes en pacientes seniles y que sobre todo en combinación con otros potentes inhibidores plaquetarios antes de que puedan ser adoptados como rutina en el marco del infarto agudo con elevación del ST y el intervencionismo coronario. Son puntos que a veces no se le da mucha importancia, pero que definitivamente la tienen. Vamos a pasar por lo del tiempo. Algunos de los otros fármacos con los que contamos, ¿sí? La aspirina, que no tiene ninguna discusión, que sabemos que actúa a nivel de la ciclooxigenasa, ¿sí? Bloqueando la presión plaquetaria. El clopidogrel, uno nuevo que es el rasugrel, ¿sí? Que lo que van a hacer también es bloquear el receptor P2I12 del ATP plaquetario y los antagonistas de glicoproteína 2B3A que van a actuar a nivel de estos receptores. Se sabe también desde hace mucho tiempo la relación que existe entre el tromboxano, ¿sí? Y los eventos cardiovasculares, esto reportado en el estudio HOP. ¿Sí? De ahí que el uso de la aspirina es obligado en todos estos pacientes. Y estos son uno de los primeros estudios cuando se comparaba aspirina, ¿sí? Contra control. Y ven aquí lo importante de esta terapia, ¿sí? De que aquí, además de que se reduce el 53% el riesgo relativo, necesitamos 17 pacientes para prevenir un evento, en comparación de los 113 que se requerían para salvar un evento con la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular. Perdón. Sabemos que la aspirina tiene una excelente eficacia inhibiendo la división de tromboxano A2 plaquetario, pero este proceso juega un papel limitado en la reactividad plaquetaria. Y algo muy importante, que la adherencia del paciente al tratamiento juega un papel clave en asegurar la eficacia antiplaquetaria. Se ha hablado mucho, también van a ver artículos que hablan de lo que es la resistencia a la aspirina. Y muchas veces el problema es que no se ha dado adecuadamente, el paciente no lo ha estado tomando como se debe. Ahora, sí hay pacientes también que responden un poco menos, pero eso generalmente se corrige porque las dosis que se han estado utilizando últimamente son de 100 miligramos, 75, 81 miligramos, 150. Los pocos casos, un estudio reportado recientemente que no respondieron completamente al dar 300 miligramos.
Otro de los antiplaquetarios vía oral que se están utilizando bastante, ¿sí? Son el clopidogrel, y aquí vemos cómo en algunos casos no se obtiene el efecto deseado. Aquí también se pensaba inicialmente que podía ser porque hubiera algún polimorfismo a nivel del receptor ADP, pero lo que se ha visto es que no tiene una afinidad muy alta por ese receptor. Es un buen fármaco que seguimos utilizando, pero está por llegar fármacos nuevos como es el Cangrelor, que vemos como en esta diapositiva sí bloquea más eficazmente la agregación plaquetaria. Y aquí algo de lo que se había mencionado también, ¿sí? Factores que pueden producir la resistencia, como son los polimorfismos, el metabolismo a nivel del sistema de citocromos, la aspirina también lo mismo, y los niveles de glicoproteína también polimorfismos. Sabemos también que la sola inhibición de este receptor P2Y12 o en combinación con aspirina es un tratamiento efectivo para la trombosis arterial, actuando a varios niveles de la función plaquetaria, como vimos hace un momento, y que este bloqueo incompleto con la terapia con clopidogrel produce una protección subóptima contra eventos cardiovasculares en algunos pacientes tratados con aspirina y clopidogrel. De ahí que se debe de insistir mucho en dar la terapia dual, ¿sí? Porque hay gente que dice, bueno, tomo la aspirina o tomo el clopidogrel, sobre todo pacientes de alto riesgo, pacientes ya intervenidos. Tienen que tomar los dos y tienen que estarse monitoreando. Sabemos que este fármaco en la actualidad se ha convertido en la piedra angular de la terapia en estos pacientes. Asimismo, en la prevención de la trombosis posterior a la intervención e implantación de stents. Y ha demostrado seguridad y eficacia en todos los espectros de la cardiopatía isquémica, y en lo que se espera todavía respuesta es en cuanto a la elección del tratamiento en los stents liberadores de fármacos, ¿sí? Todavía no sabíamos, se decía que eran menor, pero se ha visto recientemente, hay publicaciones en Circulation, donde se ha visto una mayor incidencia de efectos trombóticos con estos stents. En cuanto a los niveles de glicoproteína 2B3A, existen muchos, ustedes pueden revisar la literatura, hay bastantes estudios. A veces poder llegar a una conclusión sobre todo ellos no es fácil. Y aquí vemos cómo cuando se hace un pool de estos estudios, sí se disminuye, incluso estadísticamente, generalmente el punto, lo que llama punto combinado final, donde habla muerte, isquemia recurrente, necesidad de revascularización urgente, pero igual, en este pool de estudios se requieren 111 pacientes para salvar un evento. Dentro de estos estudios hay uno muy famoso como el EpiStent, en donde vemos cómo se diseñó, ¿sí? Placebo más stent, abscisimat más stent, abscisimat más angioplastia con puro balón, y vemos cómo cuando se utiliza abscisimat, ¿sí?, se reducen los puntos primarios a 30 días, ¿sí?, con incluso significancia estadística a 6 meses de muerte o infarto, ¿sí?, y también tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Esto es importante porque hasta hace unos años se decía que el inhibidor de glicoproteína 2B3A ideal para el paciente diabético tendría que ser abscisimat. Y a un año persiste el beneficio. Posteriormente se presenta el estudio Target, en donde se compara, como dice, head to head, el abscisimat contra tirofiban, e inicialmente se habla de que abscisimat es mejor, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que es el Target Vasovascularization, el vaso vascularizado a 6 meses, pues realmente no hay diferencia. A un año, en cuanto a mortalidad, tampoco hay diferencia. Es básicamente lo mismo utilizar uno u otro, ¿sí? Ahora, sabemos que es en pacientes sobre todo diabéticos y en pacientes de alto riesgo, sí se deben de utilizar estos fármacos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hemos aprendido de esto, y vamos a hablar también un poquito de las guías europeas que se acaban de publicar el mes pasado. El intervencionismo coronario percutáneo disminuye tempranamente el punto final combinado, que son muerte, infarto al miocardio, revascularización urgente en todos los pacientes con todos los dispositivos, y que existe un sinergismo